Estos nuevos proyectos colaborativos, cooperativos, en cesión de uso, es una apuesta importante para el Ayuntamiento de Barcelona. Son nuevos seguramente en la ciudad de Barcelona o incluso en el Estado español, pero no son nuevos es decir, que ya se han experimentado, y no solo se han experimentado, sino que han dado resultados de éxito. El Ayuntamiento evidentemente no podía dejar de apostar, y apostar significa poner recursos, y en el caso de la promoción de proyectos colectivos o cooperativos de vivienda, poner recursos en una ciudad como Barcelona significa poner suelo público. Es difícil pensar que un proyecto colectivo, colaborativo, comunitario en una ciudad con un mercado tan tenso pueda funcionar si no hay esta colaboración pública. El carácter procesual de estas iniciativas, realmente son procesos que no son planes cerrados, sino son procesos abiertos, ¿no? Que empiezan aquí y ahora, que no esperan a tener un plan general para desarrollarse, sino que realmente la administración pública se sienta diariamente y por lo tanto se sienta ya a interactuar con esos procesos que ya están ocurriendo en la ciudad. Son procesos lentos porque esa interacción de actores son mucho más lentos, pero más eficaces en el tiempo, ¿no? Son conscientes de que están haciendo experiencias innovadoras y que realmente están siendo observados, pero también el tamaño pequeño les permite poder, el ensayo-error, aprender de ese proceso y que sea transferible a otras realidades, ¿no? Hay una apertura de roles, como ya venía diciendo, desde la administración pública flexibiliza su papel y dialoga, ¿no? Son facilitadores de procesos colectivos. Los equipos técnicos son equipos técnicos multidisciplinares, no solo arquitectos planificando, sino realmente acompañando esos procesos sociales, económicos, medioambientales, ¿no? Tienen un papel de catalizador de procesos y de intermediación. The cooperative movement started after the Second World War, but was stopped at the beginning of the 1970s because the government decided to protect the citizens against themselves, I've said to other people, and decided that you couldn't be both a co-owner of a building and also a tenant within the building. The idea was to create this third form of housing between ownership and rental, to be able to do both, to be able to own collectively and to rent from the structure that we create, so that we would live effectively in something that we are part owner of. What we put forward as a model is a cooperative which remains collective, in collective ownership, with democracy as far as whatever amount of money you have put into the cooperative, you have one vote. Everybody who is part of the cooperative has one vote, and it doesn't depend on how much money they have put into the cooperative. And also the fact that cooperatives are non-speculative. Llevamos viviendo 4 años ya en la cooperativa y lo primero que tuvimos que hacer antes de empezar a construir y de pensar qué es lo que queríamos ser es constituir un grupo humano, que en este caso estuvo constituido por 2 colectivos que estábamos en 2 barrios de Madrid, en Moratalaz y en Vallecas, que ya teníamos, que eso nos ha facilitado mucho, bastante experiencia en cooperativas. Apostamos por una serie de principios, que queríamos una vejez activa y responsable, lo mismo que habíamos estado de adultos y que habíamos compartido muchos años de nuestra vida ciudadana y vecinal, pues queríamos tener también una vejez con esa misma estructura, con un estilo de vida que conciliara la independencia y lo comunitario. Los arquitectos, que son los de Arquitectos Bloque, que son un grupo de 3 arquitectos jóvenes de Madrid, entendieron muy bien el proyecto y las cosas que se les pidieron y las necesidades que explicaban los cooperativistas. No intentaron hacer su proyecto, sino que dieron forma al proyecto que les presentaban los cooperativistas. Se trataba de hacer un edificio bioclimático, sostenible, poco impacto ambiental y económico de mantenimiento. Hay que tener en cuenta también que las cosas que se crean en un momento en el que no se vive
poco a poco van a ir cambiando de función y de forma también. Y lo que se ha creado con un sentido, con el tiempo va a ir cogiendo otro. One cannot assume that the people who got there before the others have the houses and all the others cannot afford housing, or if they are not born in a family where they will inherit something. And you see this a lot in Spain, Italy and all of that, the difference between people who inherited housing and the others who are like wage slaves who have to give a large portion of their housing costs, in fact, to the bank. And the whole speculation around the basic need for human beings to have a house. And I think that's what I mean by cities making housing, to dismantle the notion that the housing is seen as an investment. Housing was always seen as a place for living. House is, when you talk to a child, a house is a place to stay in. It's not an investment. Really, we have to really, like all the adults, think that housing is something to have one day, you know, as a security. So I would like to also raise the question that, you know, do we want to have a house to live in, or do we want to live our whole life so that one day we have a house? This is a really essential change in the outlook, and cities have to take this up.